Quiero compartir con ustedes un tema que últimamente me ha estado hablando a mi corazón de compartirlo. Es un tema, es un punto traspapelado o es un valor olvidado que muchas veces nosotros no lo tomamos en cuenta. Quiero que ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17, y principalmente voy a estar hablando algo sobre el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, usted y yo lo conocemos en la Biblia y hemos mirado que el apóstol Pedro fue un hombre que el Señor llamó. Miramos que Pedro era un hombre rústico, un hombre que no era un hombre muy académico, pero el Señor lo llamó al apóstol Pedro. Y Pedro habla, la mayoría de los versos que yo voy a hablar son versos que el apóstol Pedro menciona, y yo quiero compartirlo con ustedes. Y yo le puse como tema el valor de la honra. El valor de la honra. Y este tema es interesante porque la mayoría de nosotros, por causa del pecado, por causa de la droga, por causa del alcohol, por causa de cualquier pecado, perdemos el sentido o perdemos el valor de la honra. Entonces nosotros necesitamos recuperar ese valor de la honra, ¿verdad? Entonces el apóstol Pedro escribió en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 17, escribió esto el apóstol Pedro en una de sus cartas, o la primera carta que él escribe, escribió esto, dice: honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Esto es lo que habla, esto escribe el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro, pues, un pescador, un hombre que había sido pescador, pues me imagino que no tenía así pues mucha educación y no sabía mucho sobre la honra. Pero Pedro, al seguir a Jesús, Pedro al conocer a Cristo, él aprendió este valor de la honra. Y voy a hablar algunos pasajes, ¿verdad?, que honra en varias áreas de nuestra vida. Es importante aprender sobre la honra. ¿Qué es honra? Honra es tenerle respeto y gran valor a alguien. Eso es honra. Tenerle respeto y gran valor a alguien. Eso es honra. Tú quieres honrar a alguien, tú tienes respeto a esa persona. Últimamente hemos estado hablando sobre el respeto, porque nosotros fuimos personas que no respetábamos. Un matrimonio donde no se respetan es un matrimonio que no dura o no madura. Un matrimonio donde no hay respeto es un matrimonio donde hay muchos conflictos. Se pierde, se esfuma el amor, se esfuma la esencia del matrimonio. Entonces nosotros necesitamos practicar el valor de la honra. Es muy importante. Entonces el apóstol Pedro habla aquí sobre la honra. Entonces, honra es tenerle respeto y gran valor a alguien. Lo contrario a la honra, escuchen esto, lo contrario a la honra es menosprecio. O sea, es un precio muy bajo. La palabra menosprecio significa menos valor. Eso significa la palabra menosprecio. Cuando alguien dice, a mí me menosprecian. Esta persona se menosprecia solo. Hay personas que se menosprecian solos, ¿verdad? Entonces ellos se sienten que no valen nada. Entonces, la honra, lo contrario a la honra es menosprecio, o sea, alguien que no tiene precio. Eso es lo que está diciendo. Pero Pedro, hablando de Pedro miramos que, aunque no menciona en los evangelios, cuando Pedro sigue a Jesús, no menciona la palabra honra, pero encontramos pasajes, tú y yo, donde Pedro, cuando decide seguir a Jesús, él con su vida está honrando a Cristo. Él con su vida está honrando a Cristo. En Juan capítulo 6, versículo 69, hay un pasaje donde miramos que Pedro está siendo desafiado si sigue al Señor o no lo sigue. En ese contexto, tú y yo miramos donde Jesús le está diciendo a sus discípulos, a toda la gente que le está siguiendo, le está diciendo palabras fuertes. Mucha gente se da la media vuelta, empiezan a dejar a Jesús, y cuando empiezan a dejar a Jesús, los discípulos también se ven tentados como también darle la espalda al Señor. Y el Señor le dice a sus discípulos, les dijo, ¿y ustedes también quieren irse?
Y cuando Él les dice esto a los discípulos, Pedro responde estas palabras en Juan 6:69, dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Pedro, con estas palabras a Jesús, le está demostrando que Pedro está honrando a Jesús. Entonces, una de las cosas que tú y yo tenemos que aprender es honrar a Dios. Primeramente, el que merece toda la honra y toda la gloria es el Señor. Entonces Pedro, cuando él dispone seguir a Cristo, él lo está honrando con su vida. Él está expresando unas palabras un poco más atrás. Pedro le dice al Señor, le dice: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces Pedro con su vida está honrando al Señor. Como haya sido Pedro con un montón de defectos, con un montón de errores, pero Pedro en su corazón siempre tenía el sentimiento de honrar a Jesús. ¿Cómo le dolió a Pedro haber negado a Cristo? Le dolió muchísimo. Dice la Biblia que él lloró amargamente, porque para él fue una deshonra a su Señor haberlo negado. Entonces Pedro tenía un sentimiento de mucho respeto al Señor, le tenía mucha honra, le tenía gran valor. De tal manera que Pedro muere como mártir y muere crucificado con la cabeza hacia abajo, según la historia de la iglesia cristiana. Entonces Pedro honraba al Señor siguiéndolo a Él. Pero Pedro también escribe en una de sus cartas, en 1 de Pedro 3:7, Pedro también, aunque tú y yo cuando leemos la vida de Pedro, nos damos cuenta que Pedro era casado porque tenía suegra. Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre la suegra. Pero Pedro tenía esposa, Pedro era casado. Y cuando Pedro escribe su primera carta de Pedro a los cristianos de aquel entonces, habla sobre el matrimonio. Pedro parece que nunca iba a hablar del matrimonio, pero Pedro, si él escribió esta parte, este texto, quiero que lo pongas por favor, 1 de Pedro 3, versículo 7, les dice, y les da una palabra Pedro a los hombres, a los maridos, y es una palabra para ti, para mí. Las mujeres van a decir, gloria a Dios por este versículo. Las mujeres deben de decir, ojalá que el pastor hable más de esos textos, ¿verdad? Las mujeres se deben de poner contentas con un versículo así como ese, ¿verdad? Entonces les dice aquí, les habla a los hombres, dice: vosotros maridos, la palabra vosotros significa ustedes maridos igualmente, vivir con ellas sabiamente. Y vaya que tiene que tener uno sabiduría para tener esposa. Uno tiene que ser sabio para manejar la situación en el matrimonio, ¿verdad? Entonces, alguien dijo por ahí, o por ahí se oye mencionar mucho, que las mujeres son más emocionales que los hombres. Las mujeres a veces amanecen un día de una manera, otro día pueden amanecer de otra manera. No estoy tirando pedradas a las mujeres, no me miren feo por favor, ¿verdad? Pero la mujer es más emocional, es más así, arriba y abajo. Dice un hermano mío, dice, tienen más cambios que un semáis, pero eso dice él, ¿verdad? Pero bueno, dice vivir con ella sabiamente, dice, con la mujer. Fíjate lo que dice, dando honor a la mujer. Pedro dice que a la esposa se le honra. A la esposa se le honra. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí. Y el apóstol Pedro nunca fue hipócrita. Pedro no fue un hombre de doble cara. No fue alguien, Pedro, que hablaba algo y hacía lo contrario. Si Pedro escribió esta carta dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y yo me he fijado que a la mujer se le debe de honrar, a la esposa se le debe de honrar. Y si Pedro escribió esto es porque él aprendió a honrar a su esposa. Dice, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro, que si tú y yo no honramos a nuestras esposas, nuestras oraciones serán estorbadas. Tu oración, mi oración será estorbada si no honramos a las esposas. Hace años
nos dimos cuenta de un matrimonio en el estado de Texas que llegaron a echar gasolina, un matrimonio, eran unos empresarios, llegaron a echar gasolina, y son esas gasolineras donde el hombre se tiene que bajar del carro e ir a pagar a una cabina y venir a despacharse la gasolina él solo. Y cuando este hombre empresario va a la casetita a pagar la gasolina para venir a echarse gasolina, cuando él regresa se encuentra que la esposa estaba dialogando con el de la gasolinera, muy amigablemente. Y cuando mira que estaba platicando muy amigablemente, el empresario, cuando ya le echa la gasolina y cuando se retiran, le dice el hombre a su esposa, le dice: ¿conoces a ese hombre? Y la mujer, la esposa del empresario, le contestó: sí, dice, él era mi novio cuando estábamos en la secundaria. Órale, le dijo el esposo. Le dijo: quiere decir que si tú te hubieras casado con él, tú fueras esposa de un gasolinero. Y la esposa le contestó, dice: no, tú fueras un gasolinero y él fuera un empresario. Quiere decir que lo que el hombre es porque la mujer le ayuda al hombre. Lo que el hombre es porque la mujer le ayuda al hombre. El hombre se quedó, El hombre le faltaba reconocer que si él era un empresario, era porque la esposa le ayudaba y era la ayuda idónea para que él fuera un empresario. La importancia de honrar a las esposas. Todos nosotros como maridos tenemos que honrar a las esposas como a vaso más frágil. Pero también Pedro honra a la suegra. Marcos capítulo 1, versículo 30 y versículo 31. Y este versículo no menciona la palabra honra, pero Pedro, yo creo que él está aprendiendo a amar a la suegra. La mayoría de los hombres no quieren a las suegras. Yo no tengo suegra. Yo cuando me casé con mi esposa, pues ya su mamá y su papá pues ya habían partido de esta tierra. Entonces yo no tengo suegra. Tampoco digo gracias a Dios que no tengo suegra, ¿verdad? Pero Pedro tenía una suegra. Y yo sé que hay muchos chistes sobre las suegras. Yo a veces digo, hay un y que otro chiste. Hace años un pastor, o mi pastor más bien, me regañó por hacer chistes de las suegras en el púlpito. Y trato de tener cuidado de no hacer chistes desde el púlpito de las suegras. Ya ven que dicen que en chino suegra se dice línchenla y cosas así, ¿verdad? Que en árabe el suegra se dice aléjala y cosas así, pues, pero no es el punto, ¿verdad? De dar carrilla sobre las suegras, porque yo sé que aquí hay varias suegras y Dios bendiga a las suegras. Pedro honró a su suegra y dice la palabra de Dios que Jesús estaba ministrando a mucha gente, Pedro estaba cerca de Jesús y en el versículo 30 dice así, dice: y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. ¿Dónde estaba la suegra? En la casa de Pedro. Algunos dicen que Pedro estaba enfadado porque la suegra se hacía la enferma. Porque hay personas que a veces se hacen los enfermos. Ay, estoy muy mala. Ay, me duele la cabeza. Y como que no quieren hacer nada. Pero yo creo que la suegra de Pedro sí estaba enferma. Algunos dicen que Pedro le dijo al Señor como diciendo: a ver, dale una alivianada a mi suegra y que se levante ya mi suegra para que se ponga a chambear, que nos ayude en la casa. Pero yo creo que si la Biblia dice que la suegra de Pedro estaba enferma con fiebre, quiere decir que sí estaba enferma con fiebre. Pedro fue un hombre que aprendió a honrar a la suegra. Así que no le diga, en ruso dicen que suegra se dice estorbo, pero tú y yo no debemos de tomar en cuenta todo este tipo de cosas, porque si dice Pedro, dice que honrar a todos, tenemos que honrarlos a todos. Mi mamá fue suegra de mi esposa. Un día entró mi mamá y le dice a mi esposa cómo tiene que arreglar el comedor, qué cortinas poner. Y ese día yo no hallaba cómo sacar a mi mamá de la casa. Cuando ya la iba yo
muy cortésmente, según yo la iba ayudando, mi mamá la iba acompañando a la puerta y le dije: mamá, por favor, déjanos. Eres mi mamá y te amo, mamá, te respeto, pero déjanos. No, mi esposa sabe qué cortinas va a poner, porque cuando la suegra ya es metiche, pues hay que nomás, con todo el respeto que se merece, sí hay que poner las cosas en su lugar. Y yo me acuerdo que eché una platicada con mi mamá, suegra de mi esposa. Mi esposa Maggie se llevaba muy bien con su suegra. Eran compañeras, de repente se subían al carro y les volaba la greña a las dos, ¿verdad? A veces se iban a un congreso, se iban a un evento de mujeres y muy compas ellas, ¿verdad? Pero de repente hacía cosas, ¿verdad?, donde yo, con todo respeto, tuve que honrar a mi mamá, pero también tuve que hablar con ella que como suegra ella tenía que respetar el matrimonio. Si hay alguien aquí que es suegra, usted tiene que aprender a respetar el matrimonio de sus hijos, ¿verdad?, para que sea honrada también. Tienes que honrar al matrimonio de tus hijos como suegra, pero también para que tú seas honrada también. Entonces, el otro punto también, esto lo dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 6, versículo 2 y versículo 3 y 4. Efesios. Aquí el apóstol Pablo, aquí no habla el apóstol Pedro, pero quiero hablar un poquito sobre la honra. Pablo, a pesar de que no fue padre él, dice la Biblia que Pablo siempre fue un hombre soltero, tenía un llamado muy especial de ser solo este hombre, dedicado a la obra de Dios. Pero Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, le habla a los hijos y también le habla a los padres. Yo no tengo hijos biológicos, adopté los hijos de mi esposa. Algunos me dijeron una ocasión que yo no tenía ningún derecho de hablarle a los padres porque yo no era padre biológico. Pero yo mirando al apóstol al apóstol Pablo hablándole a los padres, si en él nunca ser padre biológico, quiere decir que él les hablaba inspirado del Espíritu Santo. Yo decía, sí se puede hablar a los padres inspirado por el Espíritu Santo. Entonces aquí el apóstol Pablo no le está hablando a los padres, le está hablando a los hijos y le está hablando el valor, escuchen esto, el valor de la honra. Porque cuando nosotros fuimos adictos o fuimos rebeldes o fuimos alcohólicos y no hicimos la voluntad de Dios, ni mucho menos la voluntad de nuestros padres, deshonramos a los padres. La mera verdad, deshonramos a los padres. Tú y yo deshonramos mucho a nuestros padres. Yo recuerdo, le sacamos canas a mi mamá, le sacamos canas a mi papá. O sea, ¿por qué? Porque no había honra, no había respeto, no lo teníamos, para nosotros no valían nuestros padres. Nuestros padres, Dios los usó para darnos la vida, pero no hay respeto. Muchas veces yo me he fijado familias, cómo el hijo ha empujado al papá. Yo me he fijado cómo hijos han golpeado al padre. Pero el apóstol Pablo le dice, fíjate lo que le dice a los jóvenes, les dice a los hijos: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La honra, el valor de la honra se ha perdido, está por los suelos. Yo recuerdo que cuando yo conozco a Cristo, aprendo un poquito sobre la honra, y algo que me doy cuenta que me tuve que poner de acuerdo y me tuve que poner a cuentas con mis padres. Si algo tenía que hacer con mi mamá y con mi papá, principalmente era pedirles perdón por todo lo que les había hecho. Porque fui un desobligado, fui un rebelde, no hice la voluntad de ellos. Ellos me decían dale por acá, yo le daba por acá, pero había falta de honra. Entonces, después de que les pido perdón, mi pastor me enseñó que cada vez que yo venía a visitar a mis papás, no tenía que llegar con tanto verbo, no tenía que llegar con tanta Biblia, no tenía que llegar y agarrarlos a ellos a bibliazos, para nada. Me decía mi pastor, dice, cuando tú llegues a tu casa, ve al mercado, compra una despensa y llega a tu casa con algo en las manos. Demuestra que tú estás honrando a tus padres. El versículo 3.
para que te vaya bien. ¿Para qué vamos a honrar? Trae una promesa esta honra. Honra a tu padre y a tu madre, dice, para que te vaya bien. ¿Por qué a mucha gente no le va bien en la vida? Y seas de larga vida sobre la tierra. Según las encuestas de la gente que muere joven, que muere de un accidente, según las encuestas de las personas que mueren antes de casarse o recién casados, según las estadísticas, la gente que ha muerto muy joven es porque no aprendieron a honrar a los padres. Tengo un amigo que a su hermana la asesinaron, la asaltaron y la asesinaron. Y un día yo platicando con mi amigo le preguntaba cómo estaba el asunto, que a su hermana la habían asesinado. Y él me platicó algo. Me dice mi amigo, dice, nosotros somos, creo que son 11 de familia, eran de las familias grandes. Y le digo yo, ¿cómo estuvo que a tu hermana la asesinaron? Una hermana profesionista. Y me dice, él es cristiano, y él me dijo, de una cosa me acuerdo, Héctor, me dice. Dice, mi papá, dice, tuvo otra familia, antes que nosotros, dice. Y mi hermana, dice, fue la única que siempre le echaba en cara a mi papá. Que era un esto, que era un lo otro, que era un sinvergüenza, que era un baquetón, que era esto, que era lo otro. Mi hermana, dice, nunca honró a mi padre, dice. Todos nos molestábamos con ella, le decíamos, hey hermana, tranquila, ya deja a mi papá, eso fue algo en el pasado, todos cometemos un error, no, pero que mi papá esto, y siempre ella estaba echándole leña a su padre. Cada ratito, dice, yo lo único que te puedo decir, dice, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, dice, para que seas de larga vida sobre la tierra, dice. Dice, mi hermana nunca aprendió a honrar a mi padre, dice. Él dice, yo no digo que fue por eso su muerte, pero lo único que yo recuerdo que ella fue muy respetuosa con mi padre. La honra es respeto y darle un gran valor a alguien, eso significa honra. Y lo habla los padres en el siguiente versículo, y quiero tocarlo también. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, porque hay padres que oprimen a los hijos, les están dale. Tú no vas a cambiar a tu hijo. Tú no lo vas a cambiar. Tú que eres padre, tú no vas a cambiar a tu hijo. Mi mamá le hizo la lucha por un lado, por otro, trayéndome gente, llevándome con gente. No, tú no vas a cambiar. Lo único que nos queda a los padres es dar un ejemplo, dar una palabra cuando es debido, y si creemos en Dios, tenemos que dejarle la tarea a Dios, lo que usted y yo no alcanzamos a hacer con ellos. Porque el único que puede cambiar la vida de una persona es el Señor Jesús. El único que puede quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne se llama el Señor Jesús. Es lo único que puede cambiar la vida. Usted no va a poder cambiar, mucho menos. No trates de cambiar a tu esposo, no trates de cambiar a tu esposa. No provoques a ira a tu hijo. O sea, sé sabio con tus hijos, sino criarlos, dice, en disciplina y amonestación del Señor. Pero también el apóstol Pedro también hablaba también, y él sabía que todos los seres humanos tenemos un valor. Hechos capítulo 10, versículo 34. Pedro también reconoce que todos los seres humanos tenemos un valor. Pedro entendió cuando él sigue a Cristo. A veces nosotros le damos valor a alguien por lo que tiene. El mundo, así nos movemos en lo secular. Cuando estábamos nosotros chavos, mirábamos que las mujeres que tenían una buena posición económica, en aquel tiempo estaban muy de moda los pickups doble tracción. Casi las muchachas, para saber si encajaban con un chavo,
se asomaban abajo del pick-up para a ver si traía doble bola, si era un pick-up doble tracción, para poder encajar con el tipo. Porque ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Sí o no? A veces las personas valen porque por lo que tienes, por tu título, por lo que tú hiciste. Tiene sentido. Como seres humanos valoramos a veces a las personas por el título, por la posesión, por las cosas que tienen. Pero fíjate algo, que ante los ojos de Dios todos somos iguales. Abraham Lincoln era un hombre que él era presidente. Él deseaba con todo su corazón liberar a los negros de la esclavitud. Dicen que él se sangraba las yemas de las manos cuando miraba la injusticia, los blancos contra los negros, oprimiéndolos. Abraham Lincoln empuñaba las manos del coraje que a él le daba y se sangraba las palmas de sus manos. Pero Abraham Lincoln logró liberar la esclavitud en los Estados Unidos. Porque Abraham Lincoln sabía también en su corazón que para Dios no hay acepción de personas. Y el apóstol Pedro dice eso, dice: entonces Pedro, abriendo la boca en una prédica, fíjate, en la casa de Cornelio, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro era judío y Pedro pensaba que todos los judíos necesitaban escuchar el mensaje de Dios. Pedro creía que todo el mensaje de Dios solamente era para el pueblo judío, pero Dios un día lo lleva con gente no judía, con gente que no era judía, y Pedro comprende esto por obra de Dios, por obra del Espíritu Santo. Dice solamente el versículo 34, vamos a volverlo a leer. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué significa? Pedro entendió que todas las personas tenemos un valor ante los ojos de Dios. Ya sea que te falte un pie, te falte una mano, te falte una oreja, nos falte pelo, tenemos un valor ante los ojos de Dios. Para Dios somos todos igualitos. A veces nosotros miramos a un pordiosero que se está arrastrando en la banqueta pidiendo limosna a alguien. Tú y yo miramos a Pedro, que un cojo al entrar al templo le pide limosna. Pedro no se va de largo, Pedro se detiene porque sabía que ese cojo que estaba ahí, que aunque no tenía su fe en Cristo, ese era un hombre que lo ponían en la puerta del templo solamente para bajarle a la gente el dinero que llevaba. Pero Pedro se detiene con este hombre porque Pedro entiende que todos tenemos un valor y toda la gente necesita honra de parte nuestra. Yo le preguntaba a un joven: ¿por qué hicieron junta ayer? ¿Y sabes cuál fue uno de los motivos de la junta? Falta de respeto de los unos a los otros. Se ha perdido la honra. Cuando tú le pones un apodo a alguien, te empiezas a burlar de alguien, empiezas a criticar a alguien, empiezas a juzgar a alguien, estás perdiendo el valor de la honra. Estás pisoteando a tu prójimo, un hombre, una persona que es a imagen y semejanza de Dios. Todos tenemos un valor ante los ojos de Dios. Todos. Una vez una persona se fueron de aquí de la congregación, dijeron: pastores, pues fíjese que nos vamos a ir. Y luego empezó a hablar otra familia también. Y les dije yo: ¿cuál es la razón? Pues uno pregunta cuando alguien se va. Les dije yo: ¿cuál es la razón de la cual ustedes se van a ir de nuestra congregación? Dice: pues la verdad nos vamos a ir porque no es un lugar propio para nuestros hijos. A ver, le digo, dígamelo más clarito. Pues usted sabe, la gente del centro, los hombres que están allí. Yo creo que una hermana de aquí de la congregación levantó la mano y dijo ella: yo tengo años en esa congregación y nunca estos hombres, nunca, ni uno de estos hombres me ha faltado el respeto. Porque el drogadicto y el alcohólico a veces es menospreciado, como que no valen nada, como que es la escoria, la repugnancia de una sociedad, el adicto y el alcohólico. Y varias familias: ya nos vamos porque nuestros hijos aquí corren peligro. Está bien,
Se respeta. Está bien, se respeta. Algo que les enseñamos a los hombres a veces que llegan con sus mentalidades un poco distorsionadas, les tratamos de enseñar el respeto a los demás, o sea, la honra. La honra, entonces muy importante. Y Pedro sabe que Jesús nos valoró tanto por medio de la cruz. Fíjate lo que dice 1 de Pedro 1:18. En la NTV lo vamos a leer. El respeto. Si usted no respeta, alguien más no lo va a respetar. La honra es como una semilla, se siembra y se cosecha. Fíjate lo que dice 1 de Pedro 1:18, dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Versículo 19, no fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Esto es lo que el apóstol Pedro dijo. Cristo pagó un precio de sangre por cada uno de nosotros. Yo le preguntaba a un joven en la mañana, le decía: ¿tú crees? Yo van 2 veces que leo que los órganos que traemos tú y yo dentro del cuerpo, el hígado, los riñones, el corazón, médula ósea, todo lo que es en el cuerpo, más de 45 millones de dólares, ¿estará exagerando? Otra persona me decía: el valor del cuerpo del ser humano tiene un valor impresionante. ¿Cuánto cuesta si alguien pierde un dedo en los Estados Unidos en una empresa? ¿Cuánto le pagan? $75,000. Un dedo, fíjate. O sea, todos tenemos un valor impresionante ante los ojos de Dios. Jesús cotizó nuestra vida con el Padre. ¿Valdrá la pena pagar por esta humanidad? ¿Valdrá la pena pagar un precio por el alcohólico, por el drogadicto? ¿Valdrá la pena pagar un precio por ellos? El Padre dijo: sí vale la pena que vayas a la tierra y nazcas como un ser humano a través de la Virgen María y crezcas, y a los 30 años empieces tu ministerio y a los 33 años mueras en una cruz como el peor de los criminales y derrames tu sangre limpia, pura, y que esa sangre compre a la humanidad, y esa sangre va a lavar a la humanidad de todos sus pecados. Ese es el valor que usted y yo tenemos ante los ojos de Dios. 1 de Corintios 7:23 en la NTV, me encantó este versículo. 1 de Corintios 7:23 dice así, dice: Dios pagó un alto precio por ustedes. Así que no se dejen esclavizar por el mundo. O sea, Dios pagó un alto precio por ustedes. Cristo fue a la cruz por usted y por mí para comprarnos, para pagar un precio por usted y por mí. ¿Sabes por qué? Porque para los ojos de Dios, tú y yo tenemos muchísimo valor. Dijo el Padre: vale la pena que mi único hijo baje a la tierra y muera en la cruz y derrame su última gota de sangre por toda la humanidad, por todos los pecados. Vale la pena. Levantaron una cotización, dijeron: vale la pena que muera mi hijo en la cruz, porque usted y yo tenemos un valor impresionante. Aquellas personas que nunca cambiamos ni por la psicología, ni por el psiquiatra, ni por una prisión, que no cambiábamos, solamente el poder del sacrificio de la cruz pudo cambiarnos en el nombre de Jesús. Un hombre tuvo un accidente en una ocasión. Un hombre temeroso de Dios tuvo un accidente, la otra persona se mató. Este hombre era un artista para el dibujo. Cae a prisión. Fue un accidente, pero cae a prisión. Y cuando está en la cárcel, él está en la celda. Y cuando él está en la celda,
Él está inquieto, él quiere hacer un dibujo que valga la pena. Pasó un guardia fanfarrón, un celador de la cárcel pasó por ahí y se le quedaba mirando muy altivo a este prisionero que estaba en la celda. Un día el prisionero se le acerca al guardia y le dice: oiga, guardia, dice, ¿me podrá conseguir usted un pañuelo blanco? Le dijo: ¿y para qué quieres tú un pañuelo blanco? Le dijo él, dice: es que soy artista y necesito hacer un dibujo, dice. Yo dibujo, dice. Tú, dice, un artista en dibujo, dice, usted es un criminal, le dijo. Te vas a podrir en la cárcel, dice. Tú no vales ni 5 centavos. Ja, ja, ja. Se empieza a reír de él y sigue caminando. Y después él pasó por la celda de este prisionero y sacó un pañuelo blanco que él traía y le dice, ok, me estás pidiendo un pañuelo blanco, le dice él. Y él empezó a sonarse las narices en ese pañuelo blanco. Y después de sonarse las narices, él abre el pañuelo todo sucio y empieza a escupir en ese pañuelo. Lo hace puño y se lo avienta a este prisionero por la reja y le dijo: a ver qué haces con este pañuelo blanco, dijo. Según tú, muy artista, le dijo, y se va. Este prisionero agarró el paño blanco, se va al lavamanos de la celda y empieza a lavar el paño. Hacía baba toda la suciedad de este celador de la cárcel. Empezó a quitarle toda la inmundicia al paño blanco con su jaboncito. Le da vuelta y lo empieza a lavar. Cuando él termina de lavar ese pañuelo, lo exprime, lo sacude y lo pone a tender. Al día siguiente, este joven prisionero empieza a hacer un dibujo sobre ese pañuelo blanco. Cuando él termina de hacer el dibujo, lo pone en la pared. Al día siguiente, pasa el celador de la guardia de la cárcel, el fanfarrón, el del pañuelo sucio. Pasa por ahí. El artista que está preso está dormido. Y este hombre pasa y mira el pañuelo pegado en la pared. Cuando él mira el pañuelo pegado en la pared, limpiecito y con un dibujo y un mensaje en el pañuelo, este hombre empezó a llorar. El dibujo era este: Cristo en la cruz, y unas palabras, unas letras debajo de la cruz que decían: perdónalos porque no saben lo que hacen. Este guardia empezó a llorar y a llorar y a llorar, esperando que el carcelero, que el que estaba preso despertara para pedirle perdón. Después el preso le dijo a él, dice: así como el paño sucio llegó a mis manos, eso somos usted y yo, así llegamos a las manos de Cristo, llenos de inmundicia, llenos de suciedad. Y Él con tanta ternura nos empieza a lavar, nos empieza a lavar. Y con tanta ternura y con tanto amor Dios empieza a hacer un dibujo en tu vida y en mi vida. ¿Sabes cómo se llama lo que Jesús hizo en la cruz por usted y por mí? Se llama honra. ¿Sabía usted que el primero que nos honró fue Dios? A través de Cristo en la cruz nos honró a usted y a mí. Aún dice la Biblia, cuando usted y yo éramos pecadores, cuando todavía no obedecíamos, cuando todavía no rendíamos el corazón, éramos rebeldes por naturaleza, éramos pecadores, practicábamos el pecado como unos hijos del diablo. Pero escucha esto: cuando usted y yo llegamos a las manos de Cristo, Él nos empieza a lavar. Y lo que Él hizo en la cruz es porque Él
nos dio un alto precio a usted y a mí. Dijo, vale la pena, por precio fueron comprados. Usted y yo somos precio, somos propiedad de Cristo. Cristo nos pertenece porque Él nos compró con su sangre. Él nos honró a usted y a mí. Quizás tú has vivido como una persona pisoteada. Quizás usted ha vivido como una persona que no tiene valor. Me acuerdo de esta anécdota. Quizás usted y yo hemos sido como este billetito, en el piso y pisoteado. En el piso y pisoteado. No en una cartera, no en un Bancomer, no en Santander, no en mano de un empresario. Pero este billete, aunque esté en el piso y pisoteado, sigue teniendo su valor. Es un billete que tiene su valor. Usted, no importa que haya sido pisoteada, haya sido pisoteado, si fuiste abusado, si fuiste abusada, si la gente te ha menospreciado, si tus hijos te han faltado al respeto, no importa por lo que usted y yo hayamos pasado, usted tiene un precio, y ese precio se llama la sangre de Cristo, que nos compró en aquella cruz. Él inició la honra y el respeto para usted y para mí. Ahora de aquí en adelante usted y yo necesitamos aprender el principio de la honra, honrando a Dios y honrando a la gente, porque para Dios no hay acepción de personas, en el nombre de Jesús. Pónganse de pie, por favor. El principio de la honra, el valor de la honra. Yo voy a pedir, por favor, si hay algún hijo, algún pariente que tiene sus padres aquí en el auditorio, y si tú un día fuiste falto de honra a tus padres, o a tus abuelos, o a tu hermano mayor, si tú tienes el valor de la honra, yo te voy a pedir, por favor, que yo sé que hay sana distancia, pero esto es más importante que la sana distancia. Vas a acercarte a esa persona, vas a acercarte con esa persona y vas a decirle: perdóname porque te he deshonrado. Yo sé que hay personas aquí que tienes un familiar que algún momento te deshonró. Quiero que vayas con él y le digas: perdóname porque te he deshonrado, con mis palabras, con mis actos, con mis hechos. Pide perdón. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Padre. Gracias, Cristo. Señor, te damos las gracias por tu presencia. Me salvaste. Padre, perdónanos por no saber el valor de la honra. Tu gracia fluye en mi ser. Sobreabunda tu amor, inundándome. Gracias, Cristo. Libertando, me salvaste, mi Redentor.
juntos. Gracias, Cristo. Juntos. Libertador, me salvaste, mi Redentor. Sí, Jesús, cuando tú y yo cantamos, nuestro corazón se libera. Cuando tú y yo podemos expresar y cantar y vivir por el propósito por el cual fuimos hechos, nuestro corazón se conecta con Dios. Podemos experimentar una libertad. Quiero invitarte a que cantemos juntos. Gracias, Cristo. Que no te dé vergüenza donde estés. Podemos levantar tu voz. Si eres nuevo, si eres primera vez que estás aquí en este lugar, quiero invitar que todos a una voz podamos cantar y declarar el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Te adoramos, juntos Jesús. Cantamos. Libertador, me salvaste, me salvaste, mi Redentor. Gracias, Cristo, juntos. Gracias, Cristo. Libertador, me salvaste, Redentor. Amén. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 8, así como estamos de pie. Es el último versículo que tengo aquí para ustedes. Es un versículo muy poderoso que me ha llamado la atención. Dice: Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor. Usted está en un asiento de honor. Dios nos sacó. Se oye feo, pero es la Biblia. Nos sacó de la basura para darnos un asiento de honor. Aquí nosotros en el centro recibimos personas con familias y a las familias se les pide una ayuda para atender a su familiar en el centro. Pero es un porcentaje solamente. Otras personas llegan de la calle, quienes vienen debajo de los puentes, vienen del arroyo y se paran ahí en la puerta y nos toca recibirlos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo valor, tanto el que tiene familia y el que no tiene familia. Tiene el mismo valor que el que tiene dinero y el que no tiene dinero. Tiene el mismo valor. Así que usted y yo no se menosprecie. Tenemos un valor impresionante ante los ojos de Dios. Dios no se fija en tus habilidades, en tus títulos, en tus posesiones materiales. No, Él lo que ve es el corazón, y para Dios no hay acepción de personas. Quiero orar por ustedes, por favor, ahí donde están. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, por las familias que están presentes. Señor, familiares de los muchachos que están en el programa. Bendigo a los hombres que están en el programa, Señor. Que venga una unción del Espíritu Santo y que haya honra, Señor, entre nosotros. Que haya respeto, Señor, y un valor preciado, Señor, hacia el prójimo, en el nombre de Jesús. Que los esposos podamos honrar a las esposas, Señor, que los hijos puedan honrar a los padres, que podamos sobre todo, Señor, honrarte a ti
con nuestra vida diaria, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a las familias. Tu palabra dice en el último versículo del Antiguo Testamento que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. En el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, a cada familia presente, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga y que Dios los guarde. Muchas gracias.